Bienvenidos una vez más, hermanos, qué alegría, qué bendición. Bienvenidos a la comunidad Las Verdades de la Redención en Desarrollo, el grupo Las Verdades de la Redención en Desarrollo. Bienvenidos a una clase más. El día de hoy, hermanos, ¿qué día es? A ver, vamos a ver, ¿qué día es hoy? Hoy es lunes 22. Bien, ¿y qué estudiamos los días lunes? Bien, la hermana del sí se le olvidó. ¿Quién quiere ayudarle? Hoy estudiamos profecía, hermanos. ¿Y alguien recuerda cuál fue el último estudio de profecía? No, de Elías no. ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver. ¿Quién quiere ayudarle a la hermana del sí? ¿De qué estuvimos estudiando hace 8 días, hermanos? Bien, voy a hacerles un pequeño recorderis. El día lunes estuvimos estudiando acerca de... Hermano Germán. Amén, gloria a Dios. El hermano Germán salvó la patria, qué bueno. Bien. Estuvimos estudiando, hermanos, el libro de Daniel. Estuvimos estudiando el capítulo 1 de Daniel. Estuvimos analizando el oscuro pasado de Daniel. Miramos de que Daniel y su experiencia no fue cualquier cosa. El ser cautivo no es que ustedes lo lleven de paseo a otro país. El ser cautivo es que le maten a sus familias. Y en otras palabras, nos cambien los idiomas obligatoriamente. Algunos les obliguen a renunciar a sus creencias. Y otra situación que es aún sumamente peor, y es que terminen mutilando nuestros cuerpos para hacer de algunos eunucos, como fue en el caso de Daniel. A Daniel no solamente le quitaron su familia, sino que tristemente le quitaron su miembro, de tal manera de que él tampoco pudo tener una familia. Y es algo duro, hermanos. Ese fue el pasado de Daniel, y vemos de que aún así Daniel, a pesar de esa situación, mantuvo su fidelidad al Dios verdadero. Por lo tanto, hermanos, creo que nuestros casos no es tan crítico como el de Daniel. Sin embargo, él no se quejó en medio de su proceso, y es una experiencia que nos puede inspirar, hermanos, a soportar, a fortalecernos en medio de las dificultades y, como decimos por aquí en Colombia, a echar para adelante, especialmente a nivel espiritual. Bien, eso estuvimos analizando en el libro de Daniel. También estuvimos analizando un aspecto bien interesante, porque curiosamente a Daniel en el capítulo 1 no solamente lo vemos llegando a ser uno de los principales de Babilonia, siendo judío, siendo del pueblo de Israel, sino que llegó a ser escogido para llegar a servir al trono. Ahora viene y sucede de que Daniel era parte de los sabios que habían en aquel tiempo, y curiosamente estábamos leyendo allí de que él era parte de los eunucos, y él dijo al jefe de los eunucos que les permitiera no comer de la comida que había del rey. Curiosamente no era capricho de Daniel, fue la mejor decisión de su vida, porque ese cambio de alimentación que tuvo Daniel, curiosamente estuvimos hablando un poquito de salud también, aunque pues no es la clase, pero estuvimos mirando de que a Daniel se le dieron legumbres. Las legumbres, obviamente, hermanos, llegan a ser parte de la alimentación en lo que se basa la proteína, hermanos. ¿Cómo así alimentación en lo que se basa la proteína? Bien, les explico. En el libro de Daniel, hermanos, vemos de que las legumbres son los frijoles, son los granos. A eso es que nosotros identificamos como legumbres. Ahora viene y sucede, hermanos, que las legumbres fueron el mejor reemplazo, y son el mejor reemplazo para lo que son las carnes o el alimento de origen animal. Por eso es que Daniel no escogió otro tipo de alimentación, sino legumbres, granos, semillas, no oleaginosas, sino legumbres, frijoles, garbanzo, lenteja, todas esas son legumbres. Es el mejor reemplazo para lo que son las carnes, en cuestión a lo que sucedió en el caso de Daniel. Ahora viene y sucede de que Daniel parece que no se descompensó, sino que se puso bien fornido, más que todos los demás compañeros, al punto de que fue buena idea, y dice el versículo 17, de que Dios le concedió a Daniel un conocimiento. Esto es bien interesante, un conocimiento más allá que cualquier otro sabio del rey, al punto de que dice dice el 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey consultó, y lo halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Bien, estamos hablando de Babilonia, hermano, no estamos hablando de cualquier tipo de pueblito por allí, estamos hablando de un imperio. Y viene y sucede, hermanos, que en el capítulo 2 de Daniel todo toma un giro, y ahí es donde empieza a encontrar sentido porque Dios había colocado a Daniel, porque le había permitido ser esclavo o ser cautivo de Babilonia, y porque le permitió que lo mutilaran, le quitaran la oportunidad de tener una familia. En el capítulo 2 de Daniel es donde todo esto empieza a tener sentido, y esto es bien interesante. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 1 en adelante. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, esto es bien interesante, sigue diciendo allí, hermanos, tuvo Nabucodonosor sueños y se turbó su espíritu y le fue, dice acá, y se le fue el sueño. Entonces noten, un rey tiene un sueño, de repente se los olvida. ¿A quién no le ha pasado eso? Que hemos tenido un sueño, como que un sueño que nos llama la atención, y de repente se nos olvidó. Pero en la mañana quedamos con la sensación de que era algo importante.
Bien, eso le pasó a Nabucodonosor. El asunto es que nosotros no podemos hacer nada porque no tenemos terrenalmente hablando poder. Bueno, Nabucodonosor sí. Y Nabucodonosor le llamó tanta la atención el sueño que hizo llamar a todos los magos y astrólogos y les pidió que se presentaran delante de él. En el versículo 2 es donde él les explica que él tuvo un sueño pero se le fue. Entonces hablaron los caldeos del rey en lengua aramea. Rey, que siempre viva, estoy leyendo el 4. Cuenta el sueño a tus siervos y te daremos la interpretación. O sea, imagínense. Entonces el rey les dice a ellos, el asunto lo olvidé, se me fue el sueño, pero si no me dicen el sueño, pues sencillo, ustedes serán hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en estercoleros, perdón. Pero si me decís el sueño y su interpretación, van a recibir favores y honra. Entonces es una situación complicada, ¿no? Como que se nos manden a explicar un sueño y no nos digan cómo es el sueño, sino que tengamos que adivinar cuál es el sueño. Y si no, pues somos convertidos, allí dice, seremos hechos pedazos. Entonces ellos les dijeron al rey que le iban a revelar el sueño y le iban a dar la interpretación. Sin embargo, el rey le dijo que él ciertamente, yo conozco que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me contáis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Entonces viene y sucede, hermanos, de que esto se denomina un decreto de condenación, un decreto condenatorio, iba a ser dado a todos los sabios del rey. Y esta misma noticia pues le llegó a Daniel porque él era parte de ellos. En el versículo 12 dice, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que mataran a todos los sabios de Babilonia, y entre ellos estaba Daniel. Entonces viene y sucede de que se publicó este edicto de que todos los sabios iban a ser llevados a muerte. Entonces Daniel habló sabio y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey. O sea, pues Daniel no se quedó quieto. Y entonces él le dijo de que cuál es la causa de ese edicto, y ahí fue donde pues el capitán de la guardia le explica qué fue lo que sucedió. Entonces curiosamente en el versículo 16 dice, y Daniel entró y pidió al rey que le concediera tiempo, que él daría al rey la interpretación. Miren, esto es interesante. Y todavía no se habían reunido a ayunar y a orar, y él ya tenía fe. Eso se llama fe, hermanos, eso es coraje. No cualquier sabio podía estar delante del rey, no. Curiosamente sabía de que la vida de él y la de todos los sabios estaban en juego. Y viene y sucede, hermanos, de que Daniel empieza a ir a su casa, le hizo saber a sus 3 amigos, muy amigos ellos, para que pidieran a Dios, oraran a Dios y pudiesen compadecerse de ellos. Entonces, de repente, hermanos, el sueño le he revelado a Daniel. Bien, yo quiero hacer una pregunta. ¿Daniel hubiera podido llegar a recibir el sueño, a tener esa sabiduría para entenderlo si no hubiera cambiado su alimentación antes de este evento? ¿Qué dicen ustedes? Entonces vemos aquí, hermanos, de que no hubiera sido posible. Por eso es que actualmente, hermanos, la reforma procesal no es un capricho. No es que de pronto hay esos hermanos extremistas que quieren imponer, que quieren juzgar, criticar. No, no es un capricho, hermanos. Curiosamente, así como en el tiempo de Daniel, si nosotros queremos entender los oráculos divinos que hay en su palabra, queremos entender su verdad, debemos cambiar nuestra alimentación, tristemente, hermanos. Si a Daniel se le reveló algo, se le dio algo, hermanos, que ni siquiera él pudo entender en su totalidad, porque no era para su tiempo, cuanto más ahora que las profecías escritas en su libro son para el nuestro. Esto es interesante. Bien, vamos a avanzar. Sigue diciendo, hermanos, versículo 19, ahí dice de que a él se le fue revelado el sueño. Entonces, curiosamente, no solamente al sueño, a Daniel no solamente se le mostró el sueño, y es algo que la gran mayoría de nosotros no entendemos, porque muchos queremos interpretar la visión de Daniel 2, la visión de la estatua, pero no, hermanos, la visión de la estatua no es para interpretar, porque a Daniel no solamente se le da el sueño. No es como los libros de Apocalipsis, donde a Juan se le da una visión, se le muestran las cosas y ya. No, a Daniel no se le mostraron solamente las cosas. A Daniel se le mostró la interpretación del sueño. O sea que lo único que nos queda a nosotros es leer y no añadirle ni quitarle nada, absolutamente nada. El sueño está clarito por sí solo, porque ahí está la interpretación. Comentario, hermano, leer y hacer comentarios para uno involucrarse más en la Santa Biblia. Listo, claro que sí, hermano. Porque vamos a tratar de entender eso. No solamente vamos a ver cómo a Daniel se le da el sueño, sino también su interpretación. El problema es que muchos de nosotros, hay mentes inventivas, que quieren interpretar lo que ya Dios interpretó. Y por eso es que tenemos problemas teológicos graves, muy graves. Bien, vamos a seguir leyendo, hermanos. Entonces vemos de que habló Daniel y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Bien, él ahí alaba al Señor, elogia a Dios porque le reveló el sueño. Y vamos a seguir leyendo, hermanos, en el versículo 24. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual había puesto para matar a los sabios de Babilonia, o sea que fue a quien lo iba a matar, en otras palabras, porque es así, Arioc iba a matar a los sabios y entonces él va a quien iba a asesinarlo. Y le dice, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey.
porque yo le daré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel allí y dijo Arioc: he hallado a un hombre de los deportados de Judá, el cual dará al rey la que, hermanos, la interpretación. O sea, no solamente era el sueño, sino su interpretación. Noten, hermanos, lo que vamos a leer es el sueño y su interpretación. Ahí no hay nada que interpretar. El problema es que muchos queremos interpretar, pero no, hermanos, el sueño mismo está interpretado en Daniel 2. Y es lo que la gran mayoría nos cuesta aceptar, y ya vamos a mirar por qué, ya que aquí hay un error de interpretación teológica grave, que el enemigo tristemente interpuso en las escrituras para llevarnos a enredar las profecías. Eso pasó en el tiempo de Jesús, eso pasó con los escribas y fariseos. Ellos, por no haber aceptado como estaba en el Antiguo Testamento, sino que por querer hacer conjeturas, terminaron esperando a un Mesías que esperaba que de alguna u otra manera bajara a Pilato del trono. Y es que no era así, porque las profecías no interpretaban al Mesías de esa manera. Muchos todavía seguimos interpretando Daniel 2 como no está interpretado, no aceptamos la escritura como está. Ya vamos a mirar de que hay un error teológico muy grave, hermanos. Vamos a seguir leyendo. Bien, dice aquí, hermanos, versículo 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió al rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, o sea, nadie lo puede revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Esto es interesante, o sea que lo que va a mostrarle Daniel, concerniente a Daniel 2, es de los últimos días. Esto es interesante, y ya vamos a mirar qué parte es de los últimos días. Tu sueño, dice aquí, hermanos, versículo 28. Estos son tu sueño, la visión que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir. Y el que revela misterios te mostró lo que ha de ser. Y dice aquí, hermanos: y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en los demás vivientes, no por eso, sino porque sé de a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Ahora noten esto, vuelvo a reiterar: conocer, ¿qué, hermanos? La interpretación, que se dé a conocer la interpretación al rey. O sea que esto ya está interpretado, hermanos. Voy a seguir leyendo. Versículo 31. Tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Bien, estamos hablando de la estatua de Nabucodonosor, ahora sí. Vamos a mirar, hermanos, qué sigue diciendo. Esto es interesante. Sí, no toda de oro, ya vamos a mirar, porque la que construyó toda de oro fue Nabucodonosor por querer mostrarse prominente y que pensaba de que el reino de Babilonia iba a estar para siempre, pero no es así. El sueño no da cabida a eso. Bien, vamos a seguir leyendo, hermanos. Sigue diciendo de la siguiente manera: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esto es interesante. Su vientre y sus muslos de bronce, perdón, me falta una parte, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. 34. Estaban mirando hasta que una piedra desprendió sin que la cortara mano alguna. E hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que en ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces ya de una vez todos empezamos a imaginar la segunda venida de Cristo. Bien, hermanos, aquí vamos a llegar al punto. Aquí no se está hablando de una estatua, se está hablando de una piedra que se convierte en gran monte. Vamos a mirar cuál es la interpretación. No vamos a añadir nada, hermano, nada. Ustedes tienen que entender de que esta visión que se le da al rey Nabucodonosor y después a Daniel no tiene que interpretarse. No tenemos que ir a otras citas a buscar qué significa la piedra o qué significa una cosa u otra. No, hermanos, ya van a mirar de que aquí Daniel 2, ella misma dice que es la piedra y que es la estatua también, y que es el monte. Ella misma explica aquí, Daniel 2 lo explica, no tenemos que ir a otras partes para mostrar o buscar simbologías. Aquí lo explica, hermanos, clarito. El problema es que ahí está el error teológico, que queremos interpretar lo que ya Dios dejó interpretado. Y esto es delicado, muy delicado, porque nos puede pasar lo mismo que los fariseos y los escribas. De pronto queremos adelantarnos a la inspiración y por último darnos de cuenta de que estábamos en un error. Y por eso no significa que no seamos el pueblo de Dios. Fue el pueblo de Dios en el tiempo de Cristo que se adelantó a interpretar lo que no debía interpretar. Y así es lo que nos sucede actualmente con la teología moderna. Bien, vamos a avanzar. Sigue diciendo, versículo 36. Bien, dice, se convirtió en un gran monte. A ver dónde quedamos.
que llenó toda la tierra. Versículo 36, hermanos. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos, en presencia del rey. Hermanos, vamos a ver su interpretación a la luz de la Biblia, hermanos. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado un reino, poder, fuerza y majestad. Doquiera que habitan hijos de hombres, bestia y campo, y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos. Y te ha dado dominio sobre todo, tú eres aquella cabeza de oro. Entonces vemos, hermanos, de que Babilonia es símbolo de esa cabeza de oro, no porque yo me lo invente, no porque de pronto el hermano Anderson se le ocurrió eso, sino porque está escrito, allí está. La cabeza de oro es Babilonia. Sigue diciendo, hermanos. Versículo, reino inferior, versículo 38. Tú eres rey de reyes, sí, el cielo es decretado. Bien. Donde quiera que habitan los hijos de los hombres, tú eres la cabeza de oro. Versículo 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Miren lo interesante, o sea que la otra parte, que son los pechos, de acuerdo a lo que dice la cita, es un reino que vendría después de Babilonia. ¿Y qué reino es? Ya vamos a mirar qué reino es, tranquilo, no se afán. Vamos a seguir con lo que sigue diciendo la cita. Y vamos a utilizar solo la Biblia para demostrar eso. Y el mismo libro de Daniel, porque es que Daniel es explícito en eso. No solamente nos dan símbolos, sino también nos dan la interpretación, sin ni siquiera tener que añadir ni conjeturar nada, hermanos. Sigue diciendo allí, bien, dice allí, hermanos, después de ti se levantará un reino inferior y luego un tercero de bronce, y el cual dominará sobre la tierra, y después el cuarto, que será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuzará y romperá todas las cosas, así desmenuzará y lo quebrantará todo, el cuarto reino. Bien, antes de hablar de los pies, hermanos, vamos a mirar qué son esos otros reinos. Bien, vamos a mirar cuál fue el reino que surgió después de Babilonia, y está en el libro de Daniel, allí mismo, no tenemos que ir a ningún otro lado. Está en Daniel 5:28, por casualidad. Vamos a encontrar hasta su propio nombre, dice de la siguiente manera: Pérez, tu reino ha sido roto y es dado a los medos y a los persas. Bien, eso se le mostró a Beltasar, el nieto de Nabucodonosor, cuando estaba haciendo un festín y se le dijo, miren, es que van a venir los medos y los persas. Eso está en Daniel 5:28, o sea que el siguiente reino iban a ser los medos y los persas. Los siguientes que llegaron están en Daniel 8, o sea, las caderas, lo que son de bronce. Eso está en Daniel capítulo 8, lo encontramos bajo la figura de un macho cabrío, está en el versículo 21. Y adivinen, hermanos, cuál es ese reino que llegó después de los medos y los persas. Después iremos a estudiar parte por parte acerca de esto. Versículo 21 dice: el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno que tenía entre sus ojos es el rey primero. Bien, acá se nos muestra un panorama donde un macho cabrío acaba con un carnero. El carnero eran los medos y los persas, mientras que el macho cabrío era Grecia, o sea que Grecia viene a ser lo que son las caderas. Y por último vemos las piernas, eso está en Daniel 7. Yo creo que gran parte de ustedes sabrán de que en Daniel 7, versículo 28, se habla de un cuarto reino, también como una cuarta bestia. El cual dice allí, versículo 23 de Daniel 7, será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará y la despedazará. Bien, no es un misterio, hermanos, que estamos hablando de Roma papal y Roma imperial. Bien, vamos a avanzar. Esto ya miramos, después iremos a analizar cuando estudiemos Daniel 7, que es un paralelismo de Daniel 2, con más exactitud cada reino, listo, cada característica. Bien, pero ahora, hermanos, ¿qué pasa con lo que son los pies? Bien. Curiosamente, hermanos, Medo-Persia era el producto de lo que quedó de Babilonia. Grecia es el producto de lo que quedó de Medo-Persia cuando hubieron las guerras. Roma es el producto de lo que quedó de Grecia, Roma papal y Roma imperial y Roma papal. Y los pies de la estatua es lo que queda de Roma, que somos todos nosotros. Roma era un poder mundial y cuando se acabó Roma, pues cada uno tomó su reino. Cada uno tomó, dicen por allí, cada uno cogió rancho aparte. Cada país tuvo su propio dominio. Por lo tanto, nosotros somos los pies, porque nosotros venimos después de que Roma termina destruida, su poder imperial, su poder papal, termina siendo quitado. Y llegamos nosotros, producto a eso. Llegamos nosotros en los pies de la estatua. Curiosamente, la hermana White, en la 322, párrafo 1 de Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, dice de que nosotros no estamos en los tobillos, no estamos, hermanos, en las venas, estamos en los puros dedos de los pies. O sea, hermanos, estamos en el último. Interesante. Bien, vamos a avanzar. Ahora vamos a hablar, hermanos, que sigue hablando Daniel, porque aquí no acaba con la interpretación, sino que dice en el versículo 41, lo que viste de los dedos de los pies, en parte de hierro cocido y en parte de barro, será un reino dividido, pero habrá en él algo de fuerza, así como viste el hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, dice aquí, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Entonces vemos aquí, hermanos, que de acuerdo a lo que estamos leyendo en la cita, en nuestro tiempo, estamos hablando, hermanos, hablando a nivel geopolítico. Acá Daniel está hablando cómo iba a ser el mundo en el tiempo del fin a nivel geopolítico, iba a estar dividido. Cuando hablo de geopolítico son las relaciones mundiales entre los países.
Y parece de que iba a ser bien complejo porque iba a ser parte débil y parte fuerte. Por eso vemos cada ratico guerras, cada ratico Irán y Estados Unidos bombardeando, Rusia por allí tratando de dominar Ucrania. Vemos en la Segunda Guerra Mundial a Alemania colonizando Polonia y después cogiendo Francia y después tomando los Países Bajos. Y vemos a Japón bombardeando Ben Harbor y etcétera de cosas. ¿Por qué? Porque en nuestro tiempo, en los dedos de los pies, estamos mezclados con barro y hierro. Estamos en un estado dividido, frágil pero fuerte. O sea, en otras palabras, si quieren colocar una estatua entre el hierro y el barro, es lo peor que ustedes pueden hacer, porque ella misma se podría caer sola. Eso es lo que sucede actualmente. Parece que los países estuvieran al borde de la destrucción. Eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque aunque están unidos, dice aquí, así como viste el hierro mezclado, versículo 43, con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, porque el hierro no se mezcla con el barro. ¿Entienden? Van a haber alianzas. Porque creen que actualmente hay una empresa china como Temu y etcétera trayendo productos desde allá hasta acá. Porque hay alianzas humanas y así en todos los países, pero no hay una unidad, hermanos, no hay una unidad. Bien, vamos a leer el versículo 43. No hay un imperio que domine sobre todos. Varios países intentaron crear imperios, pero cada ratico se fragmentan. Actualmente lo están intentando otra vez, pero es imposible porque estamos en un estado entre barro y hierro y esto puede, hermanos, desmoronarse en cualquier momento. El detalle es que el que va a darle el punto final a la historia del imperialismo, a la historia del poderío, no va a ser nada más ni nada menos, sino el reino de Dios. ¿Cómo así el reino de Dios? ¿A qué se está refiriendo, hermano Anderson? Bien, leamos la Biblia. Porque allí en el versículo 44 sigue Daniel interpretando, no tenemos que añadir nada, hermanos. En los días de estos reyes, ¿en qué tiempo? Pues en hermanos, en los dedos de la estatua, el Dios del cielo, ¿en qué días, hermanos? No después del milenio, estamos hablando antes del milenio. Dice allí la interpretación, lean la interpretación que hace Daniel de Daniel 2, no conjeturemos más de lo que está allí escrito, porque Daniel explica que en este tiempo, en los días de estos reyes, o sea, en el tiempo en que estamos, todos los países divididos entre barro y hierro, Dios va a levantar un reino, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Va a desmenuzar este reino y consumir a todos los otros reinos, pero él permanecerá para siempre. Esto no pasa después del milenio, hermanos, porque después del milenio no hay reinos. No hay reinos después del milenio. Esto sucede en los días de estos reyes, en los días de estos reinos. En este tiempo en que el mundo está geopolíticamente dividido, providencialmente Dios va a intervenir y va a levantar un reino. ¿Cómo así, hermano? Ahí está escrito, hermanos. No estoy tratando de sacar ni conjeturar. No tenemos que hacerlo. La misma Biblia lo explica por sí sola. Y dice cómo lo va a hacer, versículo 45. Y lo más interesante, consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. O sea, hay una intervención divina en todo esto. Y dice el versículo 45, de tal manera, o sea, esto sucederá, y ahí él explica, como tú viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, fiel es el sueño y su interpretación. Hermano, es que ahí está hablando de la piedra, pero es que en el versículo 44 explica cuál es la piedra, y dice que es un reino. Él levanta ese reino y es el que desmenuza todos los demás reinos, de la manera que tú viste que del monte fue desprendida una piedra. Estamos hablando, hermanos, de un establecimiento de un reino. Eso dice Daniel 2. No lo estamos inventando. Después vamos a leer escritos de la hermana White que nos lo afirman. El problema es que muchas personas con una mente muy inventiva se han adelantado a dar interpretaciones que Daniel no da. Hermanos, pero hay citas que dicen de que la piedra es Cristo, es la piedra angular, sí, pero bajo su contexto. En el contexto de Daniel 2, Cristo no es una piedra. En el contexto de Daniel 2, la piedra es un reino que Dios levanta. Ya que la piedra es la que desmenuza. ¿Qué es lo que desmenuza en el versículo 44? Un reino. Esto es interesante. Y es lo que tan difícil, yo sé que también les parece extraño esto, porque nos lo han enseñado en todo tiempo. El problema es que nos está pasando como los judíos. Nos hemos adelantado a decir verdades que no eran verdades. Hemos adelantado interpretaciones que no eran verdaderas, ya que hemos tristemente conjeturado lo que ya estaba interpretado. Eso es lo que sucede, hermanos. Ahora sigue diciendo el versículo 46. Entonces el rey se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Quién reveló el misterio? Pues Dios a Daniel, hermanos. Se lo reveló hasta con interpretación y todo. Ahora sigue diciendo allí: entonces el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos hombres y grandes odones, y le hizo gobernador de todas las provincias de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel solicitó y obtuvo el rey que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Miren, hermanos, esta historia comienza bien interesante. Inicia mal, pero termina bien.
Bien, hermanos, hasta aquí termina el capítulo 2 de Daniel. Con la ayuda del Señor iremos a explicar cada capítulo en el transcurso de los estudios del lunes de profecía. Cada capítulo lo de Daniel. No espero llegar al rey del norte y al rey del sur. Pero bien, hermanos, ya quedaremos para la siguiente clase. Hermanos, hasta aquí, ¿algún comentario, alguna pregunta? Las pueden hacer.